Bueno, yo empecé cuando llegué a estudiar a Zaragoza, eran tiempos todavía de Franco, y asistí a algún episodio represivo muy duro. Me desmayé de impresión, fue una cuestión que me tuvo obsesionado durante mucho tiempo y al final acabé involucrándome pues en los comités de estudiantes, que eran en definitiva unas formas embrionarias de lucha sindical básica, estudiantil, por la democracia, ¿verdad? Eso en aquel momento significaba que si detenían tenías paliza en comisaría y cárcel, ¿no? Pero bueno, te metían en política sin querer, tú, ¿no? Eso evolucionó, posteriormente acabé involucrándome sobre todo en el movimiento ecologista y en el movimiento pacifista. Seguí mi trayectoria profesional, me hice profesor en la universidad, hice mis oposiciones, pero al mismo tiempo pues ejercí, por así decir, de ciudadano en esa democracia naciente, en la que uno de los grandes problemas fue si entrábamos o no a la OTAN. En Zaragoza teníamos una base norteamericana, la base de Zaragoza, y por tanto éramos objetivo nuclear evidente, ¿no? Promovimos, y ahí tuve un papel destacado junto a otra mucha gente, lo que fue la primera movilización pacifista poderosa en España, ¿no? Que fue la marcha, la cadena humana a la base norteamericana, que fueron 30 kilómetros de cadena humana, más de 30.000 personas, ¿no? Un domingo. Fue muy exitoso y aprovechando ese evento se constituyó en Zaragoza, con gente que vino de otros movimientos que empezaban también a nivel de todo el Estado, lo que se llamó la CEOP, la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas, que arrancó toda una campaña contra la presencia de bases norteamericanas en España y ya al poco empezó el debate de si entrar o no en la OTAN. Había la idea de entrar y entonces, bueno, pues todo el tema del referéndum, ¿no? De manera que esa fue mi entrada en el movimiento pacifista, en aquellos momentos no desde una perspectiva no violenta, porque estábamos todavía en esa idea de la violencia revolucionaria y cosas así, pero bueno, ya fue nuestro primer contacto también con el MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia, que era estrictamente no violento y que nos introdujo a toda la gente que estábamos en un movimiento muy, muy amplio, que había de todo, progresivamente en la coherencia de la no violencia. Posteriormente desarrollé más mi actividad en el movimiento ecologista, promoviendo todo un movimiento muy famoso que se hizo en Aragón, que fue Ecofontaneros, que eran acciones no violentas espectaculares, tipo Greenpeace, ¿no? Escalar la Torre Eiffel y sacar una pancarta de 100 por 20, ¿no? Cosas así, ¿no? Muy espectaculares, huelgas de hambre que llegaron a ser de un mes, y ahí desarrollamos desde la no violencia acciones y toda una estrategia de impacto social, de impacto mediático en el ámbito más medioambiental y ecologista. De manera que en ese doble juego, junto con otros movimientos sociales de distinto tipo, vecinal, educativo, en la universidad, he movido mi vida fuera de los partidos políticos hasta hace relativamente poco, pero pues en última instancia votando lo que en cada momento, no de manera antipartido, pero sí de manera desde los movimientos sociales. Y en el último tiempo, pues bueno, cuando surge Podemos y ha surgido todo el movimiento de las plazas del 15M, pues yo mismo y otros compañeros que habíamos estado en los movimientos, seguimos estando, pues nos planteamos, bueno, pues que a nuestra edad igual podíamos ser útiles apoyando a ese movimiento de jóvenes que se atrevían a entrar en política para intentar cambiar este país. Y bueno, pues luego pues de estar apoyando, pues me pegan el empujón y me acaban metiendo durante una legislatura o legislatura y media aquí en el Congreso de los Diputados. Sí, cuando me dicen qué hace un profesor como tú, con un expediente de estudios muy brillante, qué hace un profesor como tú en estas movidas, en huelgas de hambre de un mes o en cosas de este tipo, en la ecología, en la no violencia, en el pacifismo, digo, bueno, yo ante todo pues soy un ciudadano, soy una persona de carne y hueso, que me importa mi profesión, la ciencia. Hice físicas, el doctorado lo hice en ingeniería de fluidos,
acabé interesándome más en la economía, con lo cual soy una mezcla, un cóctel impresentable académico, que me viene bien para muchas cosas, pero sobre todo soy ciudadano y por tanto me interesan las cosas de la ciudadanía, y eso acaba siendo en el fondo la política de Aristóteles, ¿no? Como decía Aristóteles, pues el hombre es un animal político, si le quitamos el apellido quedamos mal parados, ¿no? Ese es el sentido. Entonces, claro, en este caso fue un encuentro fácil, vamos a decir, coherente, entre lo que fue el pacifismo, que fue lo que inicialmente movió por circunstancias del entorno, pues estábamos en ese momento con toda la crisis de los euromisiles, con la amenaza de ser una ciudad que tenía uno o varios misiles apuntándonos, pero eso al final es la defensa de la vida, es la defensa de poder vivir el tiempo en el que en principio estamos destinados a vivir, y al mismo tiempo es una lucha contra el principio de la violencia, de pretender resolver los problemas sobre la base de quién es el más fuerte o el más amenazante, ¿no? Pasar a defender los equilibrios ecológicos, seguir en lo mismo, seguir sin la idea necesariamente de una bomba nuclear o de una guerra, en la defensa de la vida y del contexto vital que nos da vida en última instancia. No podemos vivir sin los animales y plantas y el orden de vida y de naturaleza que nos rodea y que nos da vida, ¿no? Luego, por tanto, son cuestiones coherentes. Por otro lado, obviamente, si consideramos la posibilidad cada vez más probable, y cuando algo es probable acaba siendo realidad si no lo quitamos de en medio, de que se llegue a usar la bomba nuclear de una manera involuntaria o por accidente, pues claro, el desastre ecológico es el mayor jamás imaginado. Luego, por tanto, no son cuestiones que estén separadas, sino que están profundamente enlazadas. Bueno, yo estoy convencido de que todo aquello, además siempre ha sido así, no hay ni una sola excepción, todas aquellas herramientas, en este caso armas, que inventamos, se acaban usando. Luego, por tanto, la única garantía, por mucho de que alguien piense que la probabilidad es más o menos lejana, cuando hay una probabilidad de 1 por 1000, tú dejas pasar suficiente tiempo y se produce el hecho del 1 por 1000, ¿no? Luego, por tanto, disponer de ese enorme arsenal de armas nucleares, en donde los poseedores están en disputas que pueden escalar en tensión hasta prender una chispa que haga explotar el barril. Bueno, pues eso no es un riesgo remoto. De hecho, todos los expertos que están midiendo, parametrizando un poco el riesgo de que por accidente o por voluntad acabe usándose de manera pretendidamente parcial o incontrolada estos arsenales nucleares, están situando ese riesgo en el nivel que hubo, por encima del nivel que hubo cuando la crisis de los misiles de Cuba. Otra cosa es que eso lo estemos extrovertiendo a través de los grandes medios de comunicación, o hagamos como la muerte, la escondemos para hacer como que no existe, pero existe, ¿no? Entonces yo creo que eso es una convicción clara, no solo mía, de todo el movimiento pacifista, de cualquiera que reflexione un poquitín sobre este tema. ¿Cómo hemos hecho en el Parlamento? Bueno, en el Parlamento hubo ya, cuando empezó todo el proceso del TEPAN, aquí lo intentamos algunos, presentamos ya alguna propuesta, vimos que el Partido Socialista tenía una posición rotunda en contra, una posición en donde ellos nos explicaban que ellos están por el Tratado de No Proliferación, pero que ahora meterse en el Tratado de Prohibición era contrario, digamos, devaluaba el Tratado de No Proliferación, que era el que se había podido hacer con las grandes potencias nucleares. Es decir, tenía una actitud a nivel, digamos, de dirección estrictamente en contra, no era simplemente duda, no era en contra. Con lo cual, bueno, pues empezamos a hacer esa labor dentro del grupo de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, y lo empezamos a hablar con otros, pero con poca expectativa de progresar. Cuando más recientemente Pablo Iglesias y Pedro Sánchez acuerdan una treintena de cuestiones interesantes, ¿no?, para cambiar este país, aparecen 15 de ellas, del orden de 15, que son acuerdos formales, acuerdos de hacer, ejecutivos. Uno de ellos, de manera sorprendente, al menos para mí, era el de firmar el tratado. Claro, eso lo que hace es que, por lo menos a nivel de voluntad política,
la propia dirección del Partido Socialista dice que eso es bueno. Hay un cambio de postura interesante. Para entonces ya habíamos ido avanzando y disponemos de una red de parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, en apoyo de la campaña y de las posiciones del ICANN, ¿no?, en pro del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, y en estos momentos están 92 parlamentarios, la mayoría congresistas, pero también un paquete de una veintena, de una quincena de senadores y senadoras. Eso nos hace que están ya prácticamente, aunque no todos personalmente, pero es como si lo estuvieran, tanto el grupo de Unidos Podemos, con todas las confluencias, Compromís, Partido Nacionalista Vasco, PDeCAT, Bildu, los parlamentarios canarios, que son pequeños partidos, están también los Esquerra Republicana, es decir, todo el arco parlamentario, algunos socialistas, pero de momento de manera muy contenida, y faltan, lógicamente, Ciudadanos y Partido Popular, que lo rechazan de plano, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que sí conseguimos, tras las últimas conversaciones entre Podemos y el Partido Socialista, romper ese bloqueo, esa actitud de bloqueo del Partido Socialista, tendríamos mayoría en la Cámara en favor. Ya veremos, nos consta que hay presiones muy duras por parte de la OTAN para que no se cumpla esa promesa. No una promesa, es un compromiso. Los compromisos son para cumplirlos, ¿no? De manera que ahí estamos en ese punto en el que será muy importante desde mi punto de vista, y vamos a volcarnos en ello también, la propuesta de ICANN, esa propuesta municipal global, ¿no?, esa moción que se lanza a los ayuntamientos para que los ayuntamientos llamen a sus gobiernos, convoquen a sus respectivos gobiernos a firmar el Tratado de Prohibición, que en el fondo es defender sus ciudades, porque las bombas nucleares y los misiles están dirigidos a las ciudades, ¿no? Es una amenaza a la gente que vive en cada ciudad. Luego es misión del ayuntamiento, que esté preocupado por luchar contra la violencia, como pasa con este foro que organiza el Ayuntamiento de Madrid, defender a sus ciudadanos y a sus vecinos y vecinas frente a la amenaza nuclear. De manera que ahí nos vamos a volcar en levantar ese movimiento municipalista que vaya dando calor, dando fuerza a la presión sobre los gobiernos y en particular sobre el nuestro, para que acaben firmando y ratificando el Tratado de Prohibición. Yo creo que en el fondo la no violencia es algo ya muy asumido. El problema es que depende en qué nivel lo pongamos, se transforma en utopía. ¿Quién admitiría de toda la gente que pasa aquí ahora que si yo tengo una disputa con alguien de cualquier tipo, por celos, incluso, fíjate, por celos, ¿no?, o por dinero, o por un problema laboral, yo agarrara, que soy más fuerte que esa señora, y le pegara una paliza de muerte aquí delante de todos? ¿Quién lo aceptaría para yo imponer lo que creo que es mi razón o mi derecho? No lo aceptaría nadie, vendría todo el mundo a retirarnos, a decir eso hay que resolverlo, pero no por la violencia. ¿Por qué eso que hemos aceptado en el día a día, aunque luego tengamos dificultades, haya violencia machista, pero está condenada, nadie la apoya, nadie dice que es bueno eso, ¿no? ¿Por qué eso que hemos aceptado en la vida cotidiana, en nuestro entorno, que hemos aceptado en los estados, en donde se dice yo no puedo matar a otro? Si yo tengo una disputa muy fuerte, voy a un tribunal. La policía, que es quien lleva armas, en todo caso, interviene para que no haya violencia. Bueno, eso que lo tenemos tan asumido en el ámbito de la vida diaria, ¿cómo no conseguimos, por lo menos, proponerlo y pelearlo para que sea la norma internacional? Es decir, que si un país frente a otro tiene un problema y cada uno crea que tiene mucha razón, ¿no?, digamos, preparemos una estructura legal y ética a nivel internacional que diga vamos a hacer esto, esto, aquello, pero de ninguna manera va a ser legal matar a gente del otro país con un ejército. No estamos tan lejos, estamos cerca. Entonces yo creo que hay que hacer más consciente a la gente y hay que dar los pasos de reforma de Naciones Unidas, de la presión sobre esa globalización que incluya lo que hemos incluido a niveles de Estado,
pues lo incluyamos en esa gobernanza global basada en la no violencia. Entonces, Rafael de la Rubia, que está todavía más loco que yo, lo cual ya es mucho decir, pues ya me convenció en las euromarchas que hicimos, que fuimos juntos, de que habían hecho la primera marcha, yo no la conocía, y me parece sensato, me parece necesario, me parece una locura necesaria, ¿no? Objetivo, pues esto que estamos diciendo, volver a poner en la agenda de cada país que atravesemos, si es posible, y en la agenda global, la cuestión de la no violencia y la cuestión de acabar con las armas nucleares y la cuestión de una gobernanza global democrática y no violenta, lo cual significa reformar Naciones Unidas, significa muchas cosas. De manera que, bueno, pues la marcha lo que va es a recorrer durante varios meses un montón de países, dar la vuelta al mundo, pero no tanto para organizar nosotros en cada sitio cosas que sería una locura, no podríamos desde aquí, ¿cómo organizar desde aquí una cosa en Colombia o una cosa en Tailandia? No tendría sentido, ¿no? Sino que la idea es que grupos que estén preocupados por las mismas cosas que planteamos ayer en ese manifiesto de arranque, y ahí sí tenemos gente en todo el mundo, organicen en su país, en su ciudad, en su región, aquella cuestión que entiendan que es más oportuna, más comprensible, más necesaria en ese territorio. Por ejemplo, ayer salió como un ejemplo, Colombia está en esa lucha por implementar de manera efectiva el Tratado de Paz, que el nuevo gobierno, pues, que ha entrado o que va a entrar, parece no muy dispuesto a. Bueno, pues entonces le ofrecemos a los grupos colombianos, si ellos lo ven adecuado, que organicen con ocasión del paso de la marcha por allá, un foro social internacional en apoyo del proceso de paz. Pero deben ser ellos los que lo organicen, y la marcha lo que hace es empoderarles, darles más visibilidad, tanto a nivel nacional del país en el que estamos, como a nivel internacional. De manera que, en definitiva, la marcha lo que pretende ser es una forma de empoderar a los movimientos sociales, a las organizaciones que en cada país, en cada ciudad, están luchando por la paz y la no violencia en sus múltiples facetas, que pueden ir desde la lucha contra la violencia de las maras a la violencia machista, a la injusticia y a la violencia xenófoba, o a los grandes proyectos de reformar Naciones Unidas o de conseguir un proceso de paz, como el caso de Colombia, ¿no? Sí, yo creo que muchas de las decisiones importantes que las consideramos utópicas no porque la mayoría de la población no le guste o no quisiera, sino porque se considera que en el mundo real mandan los que mandan por encima de lo que piensa la mayoría de la gente. Y que entonces eso de que la OTAN exista o no exista no depende de los ciudadanos, depende de los poderes, ¿no? Cuando ahora vemos a lo mejor que el Tribunal Supremo se arrodilla ante la banca, pues la gente se cabrea, pero antes de que hubiera esa polémica, pues la gente pensaba, pues claro, que la banca no hay quien la toque, que los grandes poderes internacionales son los que mandan en Naciones Unidas y no podremos nunca democratizar Naciones Unidas. Luego, entonces, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es llevar ese debate a la gente. Decir, no, esto no vamos a aceptar que sea un debate de los de arriba o una decisión de los de arriba. Los de arriba los nombramos los de abajo. Y luego, por tanto, estos temas que se consideran sagrados, vamos a hacer un debate tranquilo, bien informado, y ¿por qué no? Dinámicas de referéndum en determinadas cosas como esta, yo estoy seguro que serían referéndum ganadores. Y que entonces, eso sí, esa presión social explícita a través de un referéndum forzaría cambios arriba. Porque mientras no hay un referéndum, el de arriba puede decir que representa al de abajo y que él decide que aquello no se hace. Pero si los de abajo deciden que hay que hacerlo, el de arriba tendrá que hacerlo.